familia, no me han contado de la familia. Hermana, Dios la bendice. Me gusta de color azul, ¿no? Se le ve lindo. ¿Para qué? Mis hermanos, que el Señor nos continúe diciendo, hola Karina, venga, tráigale unas para que a la familia no se divide. Pongamos la familia cerca. ¿Listo, mis hermanos? Les pido ese favor, si alguno de los sugieres hay un asiento por ahí, para que la familia toda se siente junta. Amén. Bueno, mis hermanos, señorita, ¿cómo va esa nieta? ¿A usted? ¿Cómo va la nieta? Tenemos que ir, hermanos, ya nació la niña, tenemos que ir, ¿cierto que sí? Ah, bueno, que el Señor nos continúe bendiciendo a todos, hermanos y hermanas. Bueno, les cuento, ustedes saben que en este momento nosotros como iglesia estamos pasando por procesos, ¿ya? A raíz de la pandemia y una serie de cosas que se presentaron, hay una visita pendiente por parte de nuestros líderes de nuestra denominación. Ellos van a venir el sábado 27, el último sábado de este mes. El culto se supone que se haría el 28, que cae domingo, pero lo vamos a hacer el 27. Por favor, mi hermano, mi hermana, no deje de venir. La verdad es que su opinión es muy importante y muy necesaria. ¿Listo? El 27, día sábado, 6:30, aquí en la congregación. ¿Listo? Uno de los pastores, no me han confirmado quién, van a traer la enseñanza, pero independientemente de quién traiga la enseñanza, en ese sentido nosotros que recibimos a la doctrina entendemos que quien da la palabra es el Señor. El predicador es simple y llanamente un medio por medio del cual el Señor se manifiesta, pero quien da la palabra es el Señor. Y también quiero preguntarle a los hermanos que quieran bautizarse. ¿Listo? Estamos preguntando ese tema para ver si antes de que cierre este año, los que quieran bautizarse, me avisen pues para tomar datos y la información. Por allá mi hermana Marina Saraza a principio de año me había hablado de la posibilidad de una renovación, ¿cierto mi hermana? Listo. También incluye eso, vamos a bautizar doña Aura. El domingo duermen hasta tarde y me hacen el favor y dejan dormir al pastor también. ¿Listo, hermanitos? Entonces venimos el 27 y el domingo duerma hasta tarde. ¿Listo? Bueno, mis hermanos, entonces estamos pensando en eso. Para la gloria de Dios, estemos orando, porque se viene una avalancha de matrimonios ahorita al final de año, que gusto. Amén. Estemos orando porque la hermana Miriam me comentó que uno de sus sobrinos quiere casarse, ¿cierto, hermana Miriam? Hay renovación de votos matrimoniales donde la casa de mi hermano Guillermo Romero, el abuelito de Alejandra, hay renovación de votos matrimoniales en el hogar del pastor Gerardo y nuestra hermana Ligia, y por ahí hay otro que necesito confirmar, ¿sí o no, mi hermano? O sea que hay una avalancha, gloria a Dios, amén. Bueno, mis hermanos, después de toda esta información, les recuerdo que esta semana tenemos nuestra última clase a los que estamos en la capacitación en prevención de abuso sexual. ¿Listo? No, falta una clase, ¿cierto, Yami? Falta una clase. Y tenemos que programar una reunión para las actividades con respecto a este tema que vamos a realizar en la iglesia, porque no podemos recibir y quedarnos así. No, tenemos que llevar eso a la práctica. ¿Listo? Entonces estamos pendientes, mis hermanos. En este momento, siendo las 10:37 minutos, la maestra de escuela dominical, Yamilet Mosquera, está llamando a los niños y niñas para que participen en la escuela dominical. Así que, profe Yami, vayan con la profe Yamilet para que participen en la escuelita de hoy. Gloria a Dios. Listo. Y mientras tanto vamos a orar para dar inicio al plato fuerte. Amén. Amadísimo Dios y Padre Celestial, Señor, a ti sea la gloria, Señor, a ti sea la honra, a ti sea, Señor, la alabanza, la adoración y la exaltación. Soberano Rey, en esta mañana, Padre Celestial, yo quiero pedirte y suplicarte que seas tú hablando a tu pueblo, Señor.
No permitas, Padre Celestial, que nada de lo que se diga hoy, Padre Celestial, sea en mi carne, Señor, sea en mi pensamiento o en mi sabiduría. Permíteme, Padre Celestial, ser una vasija llena con tu Espíritu Santo, que sean tus palabras, que sea tu enseñanza, Señor, la que transforme nuestras vidas. Lo pedimos y lo suplicamos en el nombre eterno de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Bien pueda. Siéntese, mi hermana, mi hermano. Mire, Pablo era un tipo terco, determinado. Y Pablo tenía un tipo de personalidad fuerte. De hecho, investigando, él fue soldado del ejército romano porque él nació en Sicilia. Sicilia es una isla que queda muy cerca a Roma. Si ustedes ven el mapa de Roma, parece una bota. Sicilia viene quedando como en el tacón. ¿Sí o no, mi hermano Luis Carlos? Sicilia. Resulta de que aunque él es de descendientes judíos, él nació en Sicilia y por eso, siendo judío, al mismo tiempo es romano. Y por ser romano, él estuvo en la obligación de prestar un servicio militar en el ejército romano, que ya cuando él sale, vuelve nuevamente a Jerusalén y allí es donde se registra que fue enseñado y formado por Gamaliel. ¿Listo? Dentro de la personalidad de Pablo era un tipo tan recio y tan disciplinado en ese sentido, y él viene dentro del carácter de la disciplina militar, lo ha interiorizado tanto que él, según dicen los historiadores, él pide cartas a los sacerdotes para que cuando él se movilice de ciudad en ciudad, vendiendo las tiendas que él hacía, él pueda ejercer como fariseo que era en su formación con Gamaliel, arrestar a todos aquellos que habían empezado esa secta nueva de cristianos, que no hacían sino comer carne y tomarse la sangre de uno que le llamaban Cristo. Ese es más o menos el contexto. Y resulta de que él escribe a una ciudad en Corinto, a una iglesia que queda en la ciudad de Corinto. Como ya le hemos contado, esta iglesia tenía unas situaciones que se dejaba permear por mucho pecado y muchas cosas que estaban sucediendo alrededor, y por eso llega un momento donde Pablo tiene que explicarles. ¿Listo? Ahí hay pecados de tipo sexual. Suegros se están acostando con las nueras, hijos se están acostando con sus madres, y él tiene que enviar esta carta diciendo: un momentito, esto tiene que cambiar. Había una actitud de extremo feminismo y él tiene que decirles: damas, miren, lo correcto es comportarse de esta manera. A propósito, eso ha generado que mucha gente diga: Pablo es machista. Y no, Pablo no es machista. Una de esas cosas, miren, en Corinto había unos juegos muy importantes. Corinto pertenece a Grecia, y en Grecia, en Atenas, se hacían los Juegos Olímpicos, que exaltaban la fuerza y el poderío del hombre, y entre más fuerte y más poderoso, pues estaba más cerca a los dioses del Olimpo, ¿ya? Por eso se llamaban Juegos Olímpicos. Pues resulta que Corinto, como quedaba pegado al mar, era un puerto, ellos tenían lo que eran los segundos juegos más importantes después de los Juegos Olímpicos, y eran unos juegos que se hacían en honor a Poseidón, el dios del océano, el dios del mar o el dios del agua, ¿ya? Y eran unos juegos supremamente importantes que se hacían cada año allí en la ciudad. Y según parece, Pablo ha llegado durante alguna época y ha tenido la oportunidad de observar la organización y el desarrollo de estos juegos que se celebraban allí en Corinto, los segundos juegos más importantes después de los Juegos Olímpicos en Grecia. Este es más o menos el contexto del texto que vamos a leer hoy. Les voy a invitar que abramos nuestras Biblias en la primera carta de Corinto, Primera de Corintios, capítulo 9. Primera de Corintios, capítulo 9, de los versículos 24 al 27. Primera de Corintios 9, del 24 al 27. Amén.
Primera de Corintios 9, del 24 al 27. Dice así. ¿Ya todos lo tienen? ¿Ya todos estamos ahí? ¿Sí? Listo, dice así. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad, corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo tengáis. Todo el que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Curiosa palabra, ¿no? A mí me llama muchísimo la atención porque Pablo es un hombre que lee muy bien los tiempos y las circunstancias. Yo leía hace unos años en un libro que me prestó la pastora Marta, no recuerdo el nombre en este momento, y en ese libro decía que el profeta, la persona que tenía un don de profecía, era una persona que sabía leer muy bien los tiempos y lo que sucedía alrededor. Una persona que sabía leer muy bien comportamientos de una comunidad y que tenía una muy buena relación con el Señor, y el Señor revelaba dentro de eso que podía observar que iba a terminar sucediendo dentro de ese grupo social. Y Pablo es de los que llega, mira la comunidad y de acuerdo a la comunidad de esa misma manera enseña. Jesús tenía esa característica, por eso yo insisto desde el punto de vista de docente que no hay mejor pedagogo en la historia de la humanidad que Jesucristo. Él tomaba cualquier medio de enseñanza así que encontraba en el aire y de ahí sacaba una verdad fundamental para la vida del creyente. Y Pablo también tiene ese don. Mire, para ganar la carrera, para usted ganar la carrera de la fe, usted necesita un propósito. Ahora, no van a creer que yo le estoy hablando, no, ese propósito mío es llegar a ser pastor, ese propósito mío es llegar a ser el líder, es llegar a ser el apóstol, el evangelista. No. Se supone que la meta que nos estamos poniendo es llegar a ser salvos, y es llegar a conocer a Cristo y parecernos a Él, se supone, ¿cierto que sí? Allí es donde deberíamos estar apuntando, ahí es donde debería estar enfocada nuestra mente y aún nuestra necesidad. Llegar a parecerme a Cristo. Que mi forma de pensar la gente diga, este es cristiano. Que mi forma de actuar diga a la gente, mira, él actúa como un seguidor de Cristo. Para ganar la carrera se necesita un propósito, pero para alcanzar ese propósito yo necesito disciplina. Y Pablo usa la ilustración para explicar que la vida cristiana demanda trabajar duro. Y parte de ese trabajo duro es negarme a mí mismo. Para poder alcanzar una preparación seria. ¿Usted cree que un atleta come desordenadamente? No. En ese sentido son tan disciplinados que a ellos aún les tienen cuadrado, mire, si su deporte necesitamos masa muscular, entonces nosotros necesitamos que usted tome cierto tipo de alimentos, que usted tome una cierta cantidad de tiempo, que tenga más o menos estas y estas cantidades. Si como un corredor, un atleta, necesitas más vale ser liviano, entonces, mire, usted necesita este tipo de alimento, usted necesita comer esta cantidad de porciones. ¿Usted cree que eso es fácil? Para nada. Eso no es fácil. Usted se imagina usted con ganas de querer comerse, yo no sé, una hamburguesa, unos plátanos con queso que le echan mantequilla. Ay, cosa buena es. Y usted tiene que aguantarse las ganas y no porque... No, usted se lo come, ¿cierto que sí? ¿Cierto que sí? Usted lo piensa. Pero usted puede llegar... No, para el atleta es difícil y es un proceso. Ahora,
tener que tener unos horarios de ejercicio. Bueno, Pablo utiliza toda esa metáfora para hablarte del esfuerzo que como creyente debemos tener. ¿Tú quieres estar cerca de Cristo? Pregunto, ¿queremos estar cerca de Cristo, mis hermanos? ¿Queremos parecernos a Cristo? ¿Estamos dispuestos a negarnos a nuestros placeres? Escuché como 3 que dijeron que sí, pero digamos que fue el tapabocas que no me voy a escuchar. Mire, mi hermano, es así de duro, es así de difícil. Necesitamos disciplina para acercarnos a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Mire, usted está corriendo, usted como cristiano está corriendo una maratón. Y usted, la meta por la que va es una recompensa celestial. Esa es la verdad. Usted está corriendo en esa maratón y la meta que usted debe estar pensando es celestial. Ahora, hace 8 días miramos 4 puntos importantes. El estudio de la palabra, la adoración, la persistencia y la oración hacen parte de esos ejercicios de disciplina. ¿Cómo estamos fortaleciéndonos en ese sentido? ¿Cuál fue el último texto bíblico que usted se leyó? ¿A quién fue la última persona a quien usted le compartió el Evangelio? La última vez que oró en familia, que se reunieron con sus hijos, doblaron sus rodillas y elevaron una oración al Señor. Si usted me dice que fue esta mañana, bendito Dios. Si usted no se acuerde, no importa. Hay que tener disciplina. En estos días estaba yo hablando con un joven del colegio. El viernes, un joven del colegio. Muy buen futbolista, excelente. Lo aprecio muchísimo. Es un joven a quien quiero muchísimo. Y este jovencito, cuando llegó al colegio, él ya se graduó, llegó muy contento, diciéndome que él es arquero en fútbol y le dieron un contrato. Se dio el lujo de escoger, le dieron 2 contratos. Tenía la posibilidad de ir a jugar a Estados Unidos o de ir a jugar a la Armería en España. Y él firmó un contrato con la Armería en España para jugar en la Primera C, o sea, la tercera división más importante del fútbol español. Un joven de apenas 17 años cumplidos. Y se va para allá en enero. Y le di gloria al Señor porque este joven apenas llegó, lo primero que hizo fue contarme: profe, del colegio la primera persona que le quiero contar lo que me sucedió fue a vos, mira que pasó esto y esto y esto y esto. Y me dio, a propósito del tema, porque lo estaba estudiando ese día, y me dio por preguntarle, bueno, ¿y cómo hiciste? Y empezó a contarme que desde muy niño le gustó el fútbol, tenía como 5 o 6 años y el papá lo llevaba. Y que la primera vez que llegó él quería hacer de todo. Necesitamos un delantero y él levantaba la mano. Necesitamos uno en el medio campo y él levantaba la mano. Un lateral y levantaba la mano. Necesitamos un defensa, volvió y levantó la mano. Necesitamos un arquero y volvió a levantar la mano. Y nadie lo llamaba hasta que al final le dijeron: métase que ese arquero ya está cansado, y lo metieron. Y luego empezó a contarme cómo fue que le fue bien ese partido y cómo lo pusieron aparte y le empezaron a entrenar y lo empezaron a llevar, cómo tuvo que bajar de peso porque estaba, digamos, llenito de amor. Mis hermanos, así debería ser la vida del creyente. Yo recuerdo que cuando yo llegué a la iglesia, después del bautizo, yo estaba que me servía. Yo quería hacer de todo. A mí me dijeron: venga para que prenda y apague el equipo. Yo ya estoy en el grupo de alabanza, ya puedo prender y apagar el equipo. ¿De acuerdo, Miriam? Y así sucesivamente hice muchas funciones dentro de la iglesia. Fui maestro de escuela dominical, fui discipulado por Alejandra, luego al lado de Alejandra ocupé el puesto de líder de jóvenes, discipulé como lo hacía Carlitos y empecé a dejarme empapar en todo este sentido y en todo este proceso. Y aún siento que no he terminado la carrera, aún siento que me falta. Debe haber una disciplina, debemos buscar cuál es el llamado, pero sobre todo utilizar nuestros dones al servicio del Señor. Mire, si
sin una meta. Si nosotros nos ponemos una meta, la disciplina se termina convertida en un castigo. Si usted no se pone la meta, por ejemplo, sencilla, voy a bajar de peso. Si usted no se pone esa meta, entonces que lo hagan levantar todos los días para subirse una bicicleta, para salir a caminar, qué pereza. Pero cuando usted tiene esa meta, no, voy a bajar de peso, voy a tonificar, voy a ponerme lindo como el pastor Alejandro, entonces ahora si usted se levanta y arranca, digo yo, no, pues si acaso. Ahora sí la cosa cambia, y ahora sí una sola actitud. Hay oportunidades en las que nosotros tenemos que abstenernos de hacer algo que nos gusta o que deseamos hacer única y exclusivamente para hacer lo que Dios desea que tú hagas. Cuando usted se planta una meta, debería ser agradar a Dios, negarse a sí mismo. Y el negarse a sí mismo no es nada comparado con la recompensa que el Señor te va a dar si tú te mantienes en el proceso, si no desfalleces. Mire, cuando Pablo, en los últimos versículos que acabamos de leer, él dice que no vaya a ser que él sea eliminado o descalificado, dicen otras versiones. Él no quiere decir que va a perder su salvación, no. Sino que puede perder su privilegio de anunciarle a otros el Evangelio de Jesucristo. Miren, es fácil decirle a otras personas en actitud de consejero cómo vivir. Es fácil. Ahora la pregunta es, ¿nuestra vida respalda lo que nosotros estamos diciendo? Porque parte de esa disciplina también es vivir lo que predicamos. Aplicar lo que predicamos. Mire, y en un momento en el que uno ve que Pablo está hablando es del atleta, Pablo me cambia la versión y empieza a hablarme de un deporte como lo es el boxeo. Y Pablo dice que él tiene que prepararse y lanzar golpes, pero no como quien golpea el aire, sino como quien se golpea a sí mismo. Y algunas personas en alguna época dijeron, ¿sí ve? La flagelación, tenemos que golpearnos para morir al pecado. No, Pablo no está hablando de eso. Pablo está hablando de cómo su carácter debe ser moldeado a la figura de Dios. El apóstol no se desvía en su concepto o en el propósito de la vida cristiana. Él tiene que dirigir los golpes como lo hace un boxeador. No perder la energía en movimientos que no le van a traer nada. Él no está hablando de lastimar su cuerpo, él está hablando de moldear su carácter. Cuando él dice pongo mi cuerpo bajo disciplina, miren, esto literalmente quiere decir, en el griego estuve leyendo y no que la palabra es impronunciable, por lo menos yo no, poner mi ojo morado. Cuando Pablo dice yo me pongo mi cuerpo bajo disciplina, se refiere a pongo mi ojo morado. Y esta frase lo que quiere decir es hago obedecer mi cuerpo. Hago obedecer mi cuerpo. Literalmente quiere decir yo conduzco mi cuerpo a la esclavitud en Cristo Jesús. Yo me obligo a mí mismo a obedecer a Cristo. Ahora tengo una pregunta. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a hacer ese ejercicio? No parece tan fácil, ¿cierto? No parece tan fácil. Uno tener que desprenderse de ciertas cosas que me han traído placer durante tantos años, a volverme ahí todo aleluya, ahí todo rezandero. No. Miren, en esta carrera que tenemos por vida, es importante que nosotros tengamos la mirada en ese premio supremo, en ese premio celestial que el Señor nos está ofreciendo. Si usted no lo hace, usted podría desviarse de ese destino y poder perder por completo ese privilegio que el Señor le ha dado. Pablo, cuando escribe, le está diciendo a los de Corinto
que él estaba dispuesto a llegar a cualquier nivel para disciplinar su cuerpo, al fin de alcanzar esa meta suprema que él mismo ya está hablando de predicación del Evangelio. Por eso Pablo, cuando es arrestado, por eso Pablo cuando es torturado, cuando es golpeado, injustamente, la reacción de Pablo es como la de Cristo: que se haga la voluntad de Dios en mi vida y no la mía. Cuando Pablo es arrestado, que recuerden que es llevado en el barco, él es el que le dice a la gente: no se vuelen. Él es el que le dice a los soldados: no se maten, nosotros no nos vamos a escapar. ¿Y qué dijo Cruz? ¿Y qué dijo Cristo en la cruz? Perdón. ¿Qué dijo Cristo en la cruz? ¿Qué dijo Cristo antes de ser crucificado? ¿Cristo se opuso a su arresto? Miren, si no nos cuidamos de todas aquellas cosas que distraen nuestra fe en Cristo Jesús, si no asumimos esa disciplina de la autonegación, del hedonismo, del complacerme a mí mismo, del egoísmo, de la egolatría, o sea, el culto a mí, si nosotros no nos abstenemos de todo eso, al final de todo, el adversario va a lograr la meta que buscó: sacarte por completo de aquello a lo que Dios te ha llamado. Que después de que de pronto tú exhortaste a otras personas a mantenerla en la carrera, podamos nosotros ser descalificados del llamado que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Mantengámonos firmes, mis hermanos, mantengámonos serios, me disculpan la expresión, con respecto a la actitud frente a Cristo Jesús. Pastor, lo que pasa es que hoy estoy cansado. Pastor, lo que pasa es que hoy estoy desanimado. ¿Crees acaso que Jesús no pasó por lo mismo? ¿Crees que de pronto Pablo no pasó por lo mismo? ¿Pedro no pasó por lo mismo? ¿Crees tal vez que Moisés no sintió ganas de decir: ay Señor, yo debo a esta gente tirada en el desierto y consumíla? Escogete otro pueblo. ¿Cree usted que no? Mis hermanos, a nivel de toda la historia, ¿cree usted, a propósito de la fiesta que vivimos hace poco, del Día del Pastor, cree usted que estos siervos que han servido durante tantos años no sintieron deseo? A propósito de la pregunta de hace 8 días a algunos hermanos, ¿cree usted que estos hermanitos que llevan mucho más tiempo aquí en la congregación, no llegó un momento en donde dijeron: ay, yo debo aquí tirado? Y te aseguro que aunque llevemos poco tiempo en la fe, hemos pensado en eso. Pero si nosotros dejamos que el adversario, como lo hizo con Eva, nos distraiga de nuestra meta, pues el resultado va a ser el mismo. Si nosotros dejamos que el adversario nos distraiga, como distrajo a Adán, que se quedó en silencio y no dijo: hey, eso no fue lo que el Señor nos mandó, pues vamos a tener el mismo resultado. Mantengámonos pegados al Señor. Mire, si no nos cuidamos de toda esta negación, al final el diablo va a poder sacarnos. Por eso el consejo es que usted no se quede como el típico cristiano que observa desde la gradería, no, ni tampoco como algo cortico, así: gracias a Dios por los alimentos, yo ya oré este mes. No. Mire, entrénese con diligencia. Su progreso espiritual depende de usted, no del pastor. Su crecimiento espiritual depende de su cercanía con el Señor, no del pastor. Recuerde que el Salmo dice: el Señor es mi pastor, y no al revés. No dice: el pastor es mi Señor. Quien te lleva a ti a ese crecimiento personal es tu relación personal con Él. Si yo no me acerco a Él, si yo no busco de Él, yo también estoy dispuesto a perder la carrera, a que me roben el privilegio que el Señor me ha dado. Miren, en este capítulo, donde Pablo ilustra a través de una metáfora
básicamente la razón por la cual él renuncia a todos sus derechos como judío. ¿Quieres saber cuál es? Pues la razón por la cual él ha renunciado a sus derechos era para ser mucho más efectivo al momento de alcanzar esa meta que él se había trazado después de que en el desierto conoció a Jesús. Y parte de esa meta era alcanzar a muchos para que sirvieran a Cristo. Por eso, mi hermano, se lo dejo como tarea para el resto de su vida. Mire, así como un atleta tiene que dejar de comer hamburguesas, así como el atleta tiene que dejar de comer pollo frito, apanón, ya me pongo a hablar de comida y me da hambre. Y a esta hora pega durísimo. Alejandra, ¿hoy los chicos no traen empanadas? Bendito sea Dios porque necesito estar a dieta. Miren, así como el atleta necesita abstenerse de tantas cosas que para mantener una buena condición física, también, y esa misma manera, todos los cristianos debemos aprender a hacerlo. Si nosotros no aprendemos a sujetar nuestra carne para obedecer al Espíritu Santo, si no nos cuidamos de todo eso, buscamos la autodisciplina y la autonegación a aquellas cosas que sentimos que nos traen mucho placer, al final el diablo puede sacarnos del juego completamente y llevarnos a no querer continuar en esa carrera. Por eso, mi hermano, le animo a que aumente su disciplina espiritual para que no llegue el momento en que seamos avergonzados o descalificados, y que para cuando estemos en la presencia del Señor no nos incluya en aquel grupo que dice jamás os conocí, hacedores de maldad, sino que cultivemos de verdad y de corazón esa realidad, esa relación con nuestro Padre Celestial. Amén. Amadísimo Dios y Padre Celestial, a ti, Señor, la gloria, a ti, Señor, la honra, a ti, soberano Rey, la alabanza, la adoración y la exaltación, Señor. Padre Celestial, en esta tarde oramos, Señor, por todos y cada uno de aquellos, Padre Celestial, que se encuentra en esa lucha personal, Señor, para que seas tú llenándolos de sabiduría, para que seas tú llenándolos de entendimiento. A todos aquellos que estamos, Padre Celestial, para que entendamos, Padre Santo, que no debemos apartar nuestra mirada de esa meta celestial, Señor, de ese premio, Señor, supremo, espiritual y poderoso que tienes para aquellos, Padre Celestial, que resistan esta batalla. Amado Dios, comprendemos, Señor, que desde que te dijimos que te aceptamos, que te necesitamos, Señor, para perdón de mis pecados, estamos en esa guerra espiritual, Señor, y necesitamos de tu presencia, amado Dios, necesitamos de tu ayuda, soberano Rey. Lléname, Padre Celestial, de tu entendimiento, lléname, Padre Celestial, de tu sabiduría, enséñame, amado Dios, a mantenerme en la carrera, Padre Celestial, y no apartarme ni a derecha ni a izquierda, Señor, del llamado que tú me has hecho, Señor. Gracias, Padre Celestial, por perdonarme. Gracias, Padre Celestial, porque delante tuyo estoy completamente destituido. No merezco tu perdón, Señor. No merezco tu perdón. Pero tú me has llamado, Señor. Tú me has abrazado, Señor. Tú me has dicho que me amas, soberano Rey. Yo confío en tu palabra, Señor. Yo confío en tu promesa, amado Señor Jesús. Te pido, Padre Celestial, la fortaleza, Señor, para mantenerme en esta lucha espiritual a donde tú me has llamado. En el nombre de Cristo Jesús, mi Señor y Salvador. Amén, amén y amén. Mis hermanos, que el Señor nos continúe.